mañana tan preciosa y podemos estar aquí desde la casa de la Iglesia Cristiana de Reconciliación, transmitiendo un servicio más para gloria y honra de su nombre. Bendecimos tu vida y que estás ahí al frente, que estás pendiente para escuchar la palabra de Dios, para exaltar a Dios en la alabanza. Qué bueno que puedes acompañarnos. Gracias por estar aquí, pero sobre todo las gracias sean dadas a nuestro Dios, que es fiel, maravilloso y que ha cuidado de nosotros, nos ha permitido llegar hasta aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este servicio de Iglesia Cristiana de Reconciliación. Todos son bienvenidos. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra maravillosa, una palabra que habló a mi vida, que ha hablado a mi vida y creo que también hablará a la suya. En esta mañana o en esta tarde o en esta noche, en el día o en el momento en que usted esté escuchando esa palabra, quiero compartirla con usted y comienzo leyendo en el libro de Salmos, en el capítulo 30, el verso 5 dice lo siguiente. Quiero leer este texto en la Reina Valera contemporánea y dice Salmo 30, verso 5, su enojo dura solo un momento. Escuche esto, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Hay algo precioso que sigue en este texto y dice, tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Yo quiero repetir eso, gloria a Dios, yo quiero repetirlo. Quiero repetir este texto que en esta mañana Dios trae a nuestras vidas. Dice, su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. A Dios sea la gloria por su palabra. Este texto, este Salmo capítulo 30, es denominado una canción de David. Y en su contexto hay algunas versiones de cuándo pudo ser escrito este Salmo, en los momentos que tal vez estaba atravesando David cuando lo escribió. Algunos dicen que pudo haber sido en ese momento en que su hijo Absalón cometió ese gran pecado de fornicar con todas las mujeres que él había dejado en su casa en el momento de huir. Y se sentía que tenía que ser purificada su casa después de este acto. Algunos dicen que fue un acto de purificación después del mismo pecado, de los mismos pecados que cometió David y que ya es bien conocido por nosotros. Mas otros dicen que esto pudo haber sido en el momento en que David proclama un censo que Dios no le había mandado hacer y esto causó una gran mortandad en la nación, en Judá como tal, en Israel, en todo Israel. Lo que sí es cierto en este momento es que el rey David está pasando por momentos difíciles, que el rey siente que está pasando por una oscura noche. De los versos 1 al 3, él nos habla de cuál es su condición, nos habla de que sus enemigos se burlan de él, nos habla también de que sus enemigos han querido alegrarse de todo lo que le está ocurriendo y también nos dice que es un hombre que está atravesando por momentos graves, momentos en los cuales parece que tiene una grave enfermedad a punto que la muerte está muy cerca. David habla acerca de este asunto de poder ir al sepulcro. Lo que le está pasando al salmista es algo difícil, es algo duro. El salmista está viviendo una noche muy oscura en su vida. Y precisamente de esto nos habla este salmo. Nos dice que por un momento será la ira de Dios, pero que su favor dura toda la vida. El salmista nos está diciendo también que es posible que lloremos durante la noche, pero también que en la mañana vendrá la alegría. No es fácil atravesar momentos como este que estaba atravesando el rey David. Todo parecía muy difícil a su alrededor. Es posible que en este momento usted esté atravesando circunstancias muy difíciles. Tal vez usted siente que está pasando por una oscura noche en su vida. Y es una palabra de consuelo para usted. El rey David en este momento quiere hablar al corazón de los que estamos escuchando, de usted que está escuchando ahí y que tal vez siente que está pasando por un momento terrible. El rey
estaba hablando en un momento de enfermedad. Tal vez no sabemos, pero es posible que la condición de enfermedad de David pudo haber sido causada por una herida, tal vez de batalla o en los momentos de persecución. Pero nosotros tenemos momentos en la vida así, momentos en que sentimos que sobre nosotros y alrededor de nosotros hay una oscura noche. Tal vez en algún momento dado de su vida a usted le ha tocado atravesar una noche con un tiempo de enfermedad personal, o tal vez de alguien que usted quiere, y usted siente que todo es tan difícil, que todo es tan oscuro a su alrededor. Hay también momentos en que tal vez nosotros estamos en una condición en que creemos que hay cosas que pueden salir mal, y resulta que esas cosas que creíamos que podían salir mal, efectivamente salen mal. Hay otros momentos en que cosas que creíamos que podían salir bien, contrario a todo lo que nosotros pensábamos, sale mal. Y a veces se hacen presentes cosas que creíamos olvidadas, o cosas que en ningún momento creíamos que podían suceder, vienen y se hacen presentes con un componente negativo a nuestra vida. Parece que se cierne la noche, la oscuridad sobre nuestras vidas totalmente. David en este salmo no solamente quiere hablarnos acerca de la noche y del amanecer, él también quiere hablarnos a nosotros acerca de la importancia de atravesar estos momentos de oscuridad, estos momentos en que sentimos que estamos en la noche. En la noche nosotros podemos sentir tanta angustia, podemos sentir tanta soledad, no sabemos a dónde ir. Seguramente usted ha vivido esa clase de momentos. Es duro, es difícil, es muy difícil. Y el salmista en esta mañana quiere compartir con nosotros su experiencia. Nosotros en esta mañana debemos aprender de la experiencia del salmista David. Qué glorioso, qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos permitió a nosotros hoy, por la palabra de Dios, aprender de cómo enfrentar nuestras noches. El tema que quiero compartir con usted lo he titulado Del llanto a la alegría. Es muy claro en el texto que hemos leído. David ha pasado momentos difíciles, y este es un testimonio de alguien que ha vivido noches oscuras, que ha vivido noches que parecen eternas, y que quiere enfrentarnos, que quiere ayudarnos a nosotros a enfrentar esas noches que estamos viviendo. Esas situaciones que usted siente que parecen tan largas. Tal vez es una situación de enfermedad, algo que tiene que ver con su vida laboral, no sé qué, tantas cosas que pueden llegar a la vida y que sentimos que la noche se cierne sobre nosotros. Algo que ocurre en la noche es que nos sentimos en plena soledad, que no sabemos a dónde ir muchas veces. El salmista quiere también en este texto hablar con sinceridad lo que hay en su corazón. Y no solamente de cómo enfrentó las situaciones, sino de cómo era su vida antes de que llegara la noche, de que se sirviera la noche sobre su vida. En el Salmo capítulo 30, verso 6, el salmista David nos abre su corazón y nos dice cómo era su condición antes de toda esta aflicción. Y es algo muy importante para usted y para mí, porque tenemos que aprender a abrir el corazón y a comprender que hay muchas cosas que tal vez llegan a nuestra vida y no estamos preparados para ellas, precisamente por la forma como está nuestra relación con Dios. En el Salmo capítulo 30, verso 6, el salmista dice: en mi prosperidad llegué a pensar que nunca conocería la derrota. Y es que tú, Señor, con tu bondad me mantenías firme como un baluarte, pero me diste la espalda y quedé aterrado. David está abriendo el corazón y nos está diciendo que antes de que viniera toda esta dificultad a su vida, él se había descuidado en su relación con Dios. David había olvidado cosas que son fundamentales en nuestra vida, en su vida y en mi vida. Cosas que son fundamentales, pero que son muy fáciles de olvidar para nosotros que creemos en Dios, que queremos caminar con Dios todos los días. Esas mismas cosas fundamentales olvidó David. ¿Y qué fue lo que olvidó David? David olvidó que todo lo que había ocurrido en su vida era por obra de Dios. David olvidó que todo lo que había ocurrido en su vida eran obras sobrenaturales que solo tenían una explicación en el Dios Todopoderoso.
David olvidó que todo lo que había ocurrido en todo el trayecto de su vida hasta ahí, David olvidó que había llegado al palacio, que había llegado a ser rey solo por una razón, y era la mano poderosa de Dios. Olvidó eso en un momento, como tal vez usted y yo lo olvidamos también en un momento. Qué difícil puede tornarse la vida cuando olvidamos esto tan fundamental. Este David olvidó que el Dios Todopoderoso lo había tomado de detrás de las ovejas, lo había tomado del redil, lo había traído del anonimato y lo había colocado como rey en Israel. Se había olvidado que ese mismo Dios era el autor de esa victoria tan impresionante que tuvo David frente a un gigante llamado Goliat. Que era Dios quien le había dado la victoria sobre ejércitos poderosos, sobre los filisteos y muchos más. Eso lo olvidó David. Y Él ahora nos está abriendo el corazón. Y Él nos está diciendo a nosotros en esta mañana: antes de que toda esa oscuridad viniera sobre mi vida, yo estaba en una condición que no era buena. Nos está diciendo el rey David: yo me olvidé de mi Dios. Y comencé a colocar la confianza en todo lo que Dios me había dado. Dios pasó en mi vida a un segundo plano. Dios ya no era mi prioridad. Yo estaba confiado en lo que Dios me había dado. Dice el salmista: yo estaba confiado en que tú me mantenías firme como un baluarte, en gran manera firme. Pero cuando me diste la espalda, quedé aterrado. David nos está abriendo el corazón. Y yo creo que usted y yo también en esta mañana debemos abrir el corazón delante de Dios. David nos dice: antes de la oscuridad, yo estaba en esta condición. Antes de que llegara la noche, yo estaba así. Mis prioridades cambiaron. Mis prioridades cambiaron. Yo estaba concentrado en lo que Dios me había dado. Estaba concentrado en lo que Dios había hecho conmigo, pero no estaba concentrado en el Dios que había hecho todo esto conmigo. David quiere colocar toda su experiencia hoy a nuestro favor para que seamos bendecidos por el Señor. Mire, nos ocurre muchas veces. Ese hombre que dice que estuvo a punto de caer en el sepulcro, que estuvo a punto de morir, nos está hablando a nosotros hoy. El Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana a través de Él. Está abriendo su corazón. Él quiere más que enseñarnos sobre la noche y sobre el día. Él quiere hablar y abrirnos su corazón. Querido amigo, querido hermano, es importante analizar cómo está su vida en este momento en cuanto a la relación con Dios. ¿Cómo está Dios? ¿En qué lugar está Dios en este momento en su vida? David, en un momento dado, lo más importante para él era atender el reino. Y era atender las cosas del reino. Antes de que llegara la noche, David nos dice: mire, soy consciente de que así estaba mi vida. Pero también debemos comprender algo, que aunque es duro, así nos ocurre a nosotros. Así nos ocurre a nosotros. Resulta que muchas veces ese Dios que nos lo ha dado todo, ese Dios que nos dio esa casa, no está en el primer lugar, porque ya la casa comienza a estar en ese primer lugar. Que ese Dios que nos bendijo con permitirnos entrar a esa universidad, ya ese Dios no es el que ocupa el primer lugar, porque estamos atendiendo a la universidad, porque estamos atendiendo a ese buen empleo que nos dio Dios. David nos dice: esa era mi condición. Esa era mi condición. Así estaba yo. Así estaba yo. Amigo, las prioridades muchas veces cambian. La buena casa, la puerta que Dios te abrió,
la puerta que Dios nos abrió, muchas veces se convierte en la prioridad y no el Dios que nos abrió la puerta. El dinero que Dios proveyó muchas veces se convierte en el centro de nuestra atención y no aquel Dios que nos proveyó el dinero. La posición que Dios me dio muchas veces se convierte en la prioridad y es lo que yo quiero cuidar y no cuido a aquel que me colocó en aquella posición. Esa era la vida de David antes que viniera la noche. La comunión y la dependencia del rey ya no era la misma. A veces, amados hermanos, para hacer un devocional es con luchas. Pasan muchas veces los días y no hay un tiempo de comunión con Dios. No hay prioridad en la búsqueda de Dios. No hay un tiempo para doblar las rodillas. Y eso era lo que estaba pasando con David. Las noches ya no son para orar, sino para una cantidad de cosas que no son buscar a Dios. Atrás quedaron las madrugadas con Dios. Ese David que buscaba a Dios en todo momento, que buscaba a Dios aún en las vigilias de la noche, ya no era el mismo. Las horas para estar en la noche con Dios ya no existían. La oración de la tarde ya no era importante porque había una cantidad de cosas que atender. El ayuno de gratitud, nada de eso. Y sabe, David estaba firme, estaba seguro porque aún no tenía problemas. Seguro porque Dios le había favorecido. Y es que parece que nosotros solamente buscamos a Dios cuando por ahí aparece un problema. Solo nos acordamos de buscar a Dios y que tenemos que estar muy cerca de Dios cuando aparece un problema. Cuando viene la noche es cuando nos acordamos. David nos dice, esa era mi condición. David aquí habla de la ira de Dios y sabe, eso de la ira de Dios, cuando hablamos de la ira de Dios, nos imaginamos a un Dios peleando en contra nuestra. Sabe, la ira de Dios no es otra cosa para nosotros muchas veces que cuando Dios vuelve su rostro. La ira de Dios muchas veces no es otra cosa que Dios respondiendo a nuestro deseo de estar lejos de Él. La ira de Dios muchas veces no es otra cosa sino Dios dejándonos caminar en los caminos y de la forma que nosotros queremos. Pero cuando, dice David, cuando el Señor volvió su rostro, yo quedé aterrado. Yo quedé aterrado. Se me vino la noche. Vino la noche para mi vida cuando Dios volvió su rostro. Mire, basta con que Dios aparte un poco su rostro para que nosotros nos demos cuenta lo poco que somos. Porque muchas veces caminamos creyendo que somos lo máximo, pero basta solo con que Dios aparte un poco su rostro, con que Dios aparte un poco su presencia, o que Dios nos deje caminar como nosotros queremos caminar, para que nos demos cuenta lo poco que somos, para que nos demos cuenta lo incapaces que somos, para que nos demos cuenta lo débiles que somos, para que nos demos cuenta tal vez lo torpes que somos. Eso es lo que está diciendo David. Antes de que se viniera toda esta noche, antes que se viniera toda esta oscuridad sobre mi vida, esa era mi condición. Sabes, como seres humanos somos tan torpes que parece que lo único que nos interesa es nuestra comodidad. Y cuando encontramos la comodidad, cuando encontramos las circunstancias y las condiciones a nuestro favor, entonces parece que ya no necesitamos a Dios. Es lo que nos está diciendo y es el gran ejemplo de David. Antes de que viniera la noche, antes de que viniera todo esto sobre mí, yo era alguien que estaba confiado en lo que Dios me había dado, pero no estaba confiado en el Dios que me lo había dado todo. David en este salmo también nos quiere decir algo, y es que la noche, cuando llega la noche realmente llega con un propósito. Cuando llega el lloro, llega con un propósito. Cuando llega la angustia y la tristeza, cuando llega la ansiedad a ti que amas a Dios, todo esto llega con un propósito. El Salmo capítulo 30, del cual hemos hablado en el verso 8, dice: a ti, Señor, seguiré clamando y jamás dejaré de suplicarte. ¿Qué ganas con que yo muera? ¿Con que baje yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo podrá alabarte? ¿Acaso el polvo proclamará o hablará de tu verdad? Escúchame, Señor, y tenme compasión. Dios mío, dice David,
ayúdame. No dejes nunca de ayudarme. ¿Acaso el polvo proclamará tu verdad? Escúchame, Señor, y tenme compasión. Nunca dejes, Señor, de ayudarme. La noche llega con propósito a nuestra vida. Porque recuerde algo, que la noche no solo es para lamentarnos. Dice David, si es posible que lloremos durante la noche. Pero cuando llegan las circunstancias difíciles a nuestra vida, no es para dedicarnos a llorar. No es para dedicarnos solamente a lamentar. La noche no es solamente un tiempo que pasar esperando el día. La noche no es solamente un tiempo de silencio. La noche no es solamente un tiempo de soledad. La noche no es un tiempo para dedicarnos a llorar. La razón de la noche va mucho más allá cuando tú eres amado y amada por Dios. La razón de la noche va mucho más allá que afligirte, que hacerte daño. No, esa noche, aunque es dura, aunque lloramos, aunque nos sentimos solos, angustiados, aunque no sabemos a dónde ir, esa noche en Dios tiene un propósito, y es el propósito de bendecirte y atraernos nuevamente a la presencia más segura, que es la presencia de Dios. Lo que esa noche, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través de esa dura noche que tal vez usted está pasando, es atraernos a Él. Es volvernos a Él. Es que volvamos a colocar a Dios en el primer lugar. Es alinearnos con su plan. Porque aquí el salmista recapacita y le dice: Dios, ¿qué ganas tú con que yo muera? David se vio muy cerca de la muerte. Y David ahora comienza a reflexionar, a decirle a Dios y a hablar con Dios. Tal vez hacía mucho tiempo que no había hablado con Dios como estaba hablando ahora. Tal vez hacía mucho tiempo que David no abría su corazón delante de Dios como lo estaba abriendo ahora. Y le está diciendo: ¿qué ganas tú con que yo muera? ¿Acaso el polvo te alabará? ¿Acaso el polvo proclamará tu verdad? El que está llamado a proclamar tu verdad soy yo. El que está llamado a hablar de tus maravillas soy yo. Pero sabes, antes de que llegara la noche, todo eso se le había olvidado a David. Pero la noche llegó para afianzar una relación que había sido una relación maravillosa, una relación que había cambiado la historia, no solo de David, sino la historia de una nación. Cuando Dios permite que llegue la noche, es para hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Cuando Dios permite que llegue la noche, es porque quiere hacer cosas impresionantes a través de ti, en mucha gente. Es porque Dios quiere bendecir a mucha gente a través de ti. No solamente quiere bendecirte, no solamente quiere atraerte hacia ti, que es lo mejor, sino que quiere hacer cosas impresionantes también a través de ti. Por eso Dios muchas veces permite que venga la noche. David ahora reflexiona y le dice: yo soy el llamado a proclamar tu nombre, no el polvo. En el sepulcro no hago nada. David se acordó de que tenía un propósito, y era proclamar la gloria de Dios en su vida con todo lo que hiciera, cosa que se le había olvidado antes de que llegara la noche. Muchas veces solo buscamos nuestra comodidad. En este tiempo David, ahí frente a la muerte tal vez, él reflexiona y comprende que él está puesto al servicio de Dios para su gloria, y que no es al contrario, que Dios está puesto al servicio de él. No, porque muchas veces pensamos eso, y por eso tratamos a Dios como lo tratamos, simplemente como alguien que nos da las cosas, como alguien que está ahí simplemente para hacernos la vida cómoda, y no lo miramos como aquel que nos ama y que quiere tener una relación íntima cada día, de intimidad con nosotros, por el poder de su Espíritu Santo, por su Espíritu Santo. Y David comprende que Dios es mucho más de lo que le había podido dar. Por eso Dios permite que llegue la noche, y David en esta mañana nos lo dice a nosotros. La noche tiene una razón. Las dificultades que usted está viviendo, la oscuridad, la soledad, la angustia que está viviendo, esas cosas que se han levantado, esas cosas que usted tal vez pensaba que no iban a llegar, tal vez esa enfermedad, ese problema económico, esa situación laboral que se ha complicado, esa situación tal vez familiar, esa situación legal que se ha complicado, esa noche que parece que se ha cernido sobre usted, tiene una razón. Eso no es para destruirte, es para acercarte a Dios y para obrar en tu vida y a través de tu vida en muchas personas. Es para que la gloria de Dios sea vista y sea manifestada en muchas personas.
El amanecer, otra cosa que nos quiere hablar David aquí en esta mañana, es que el amanecer seguirá a la noche. Que la noche no será eterna. David nos lo dice a nosotros. Tal vez usted y yo pensamos, cuando estamos en los momentos de aflicción, pensamos que esto no terminará jamás. Es como cuando hemos estado afligidos en una noche. Tal vez aquella persona que recibió un duro revés en su vida y la noche se hace interminable, no puede conciliar el sueño, no puede dormir. Es como aquella persona que ha recibido una respuesta negativa en su vida sentimental, en su vida amorosa, ha recibido un duro golpe en un proyecto que tal vez se ha ido abajo. No sé qué es lo que puede estar pasando en este momento en su vida, pero que usted siente que se ha venido la noche. Cosas que le han quitado la paz, que le han quitado tal vez la tranquilidad y que tal vez ahora le hacen llorar. Tal vez estás pasando, como dijo David, estás pasando por el momento del lloro. Este es un salmo de contraste que nos muestra, sí, que hay una noche, que hay un momento de oscuridad, pero también nos muestra que hay un tiempo de alegría, que en la mañana, que después de la noche vendrá la mañana, vendrá el amanecer, y que ese amanecer traerá la alegría. Una vez que hemos comprendido la razón de por qué viene la noche, una vez que nos hemos acercado a Dios, una vez que hemos restaurado nuestras relaciones y que hemos colocado a Dios en el lugar que debe estar, es cuando llega el amanecer. Cuando comprendemos realmente quiénes somos nosotros y quién es Dios. Cuando comprendemos que si hemos llegado hasta donde hemos llegado ha sido por Dios y que no estaríamos ahí de no haber sido por Él. Es cuando comienza a llegar el amanecer. El Salmo del capítulo 30, verso 4 dice el rey David: ustedes, pueblo fiel del Señor, canten salmos y alaben su santo nombre. Su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Tal vez lloremos durante la noche, el verso con el cual iniciamos, pero en la mañana saltaremos de alegría. La oscuridad, la tristeza, la ansiedad, la incertidumbre no será para siempre, porque a la noche le sigue la mañana. Y es cuando David puede decir en el verso 2: te pedí ayuda y me sanaste. Te pedí ayuda y me sanaste. El Dios Todopoderoso atendió el ruego de David. Y David dice: me devolviste la vida. No permitiste que mi vida descendiera al sepulcro. Tú me devolviste la vida. Es decir, Dios le respondió la oración a este hombre que ya creía que su vida estaba en el sepulcro. Tú cambiaste mis lágrimas en danza, dice David. Me quitaste la tristeza y me rodeaste de alegría. El lloro será transformado en alegría. Cuando comprendemos que todo esto ha llegado para que nos acerquemos al Señor, cuando comprendamos que en el Señor está nuestra confianza y nuestra esperanza, cuando vayamos a Él y podamos experimentar su poder y su gracia, comprenderás que no estás solo, comprenderás que aún en tus noches más oscuras Dios está trabajando a tu favor, comprenderás que aún en los momentos más difíciles para nosotros, comprenderás que aún en las situaciones que tal vez están en nuestra contra, en esa oscura noche, Dios está trabajando a nuestro favor para brindarnos un maravilloso y glorioso amanecer. Un amanecer que traerá la alegría. El salmista nos dice: sabes, lo que ocurrirá en la noche será pasajero, pero la bondad que trae Dios al amanecer dura toda la vida. Es decir, que lo que estamos viviendo, o la oscuridad y la noche que estás viviendo en este momento, será breve comparado con la alegría que Dios trae para ti al amanecer. Será algo duradero. Y tal vez recordarás todo este asunto como algo lejano, y solo recordarás la bondad de tu Dios. El amanecer vendrá con los cambios que tanto hemos esperado. Usted y yo muchas veces pensamos que la situación no cambiará. A veces pensamos que esas situaciones adversas serán por siempre, pero el amanecer que está preparando Dios, el amanecer que Dios le dio a David, fue un amanecer glorioso, donde trajo los cambios que él esperaba. Y aún más de los cambios que él esperaba.
La mañana vendrá trayendo consuelo y una sonrisa para ti que has pensado que jamás volverás a sonreír. La mañana es para recordarnos a nosotros que no nos quedaremos entre lágrimas, que nuestra vida volverá a la alegría, que tu vida volverá a la alegría, cualquiera que sea la situación que te está quitando la paz. Dios tiene el poder de cambiar las circunstancias. Dios tiene el poder de cambiar la tristeza, el dolor, la escasez, la soledad, la depresión, ese panorama difícil que tal vez usted está viviendo. Aunque a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible. Y todo esto para que haya una relación mucho más estrecha con Dios. Porque dice el Salmo 30, verso 12, para que cante, dice el rey David, para que cante salmos a tu gloria, Señor, mi Dios. No puedo quedarme callado, siempre te daré las gracias. Esta es la palabra que Dios ha traído para nuestras vidas en esta mañana. Realmente no sé por qué oscuridad esté pasando usted en este momento. No sé si su cuerpo está atravesando por una dura prueba de enfermedad. Si su vida laboral en este momento haya sido golpeada. Si su vida familiar en este momento está en crisis. Si hay situaciones que se le han complicado al extremo. Situaciones que tal vez ahora le están haciendo temblar. Situaciones que lo tienen en una angustia, en una tristeza tremenda. Tal vez en un estado de exaltación o tal vez en un estado de depresión. Eso es la noche. Pero hay una promesa para usted y para mí. Hay una palabra de Dios para usted y para mí, que es esa con la cual comenzamos. Lo que dice el salmista David, abriéndonos el corazón en su testimonio. Un hombre que ha pasado por una noche oscura, que ha pasado por noches que parecen interminables. Un hombre que ha visto la muerte de cerca. Un hombre que ha visto el final de cerca. Un hombre que ha visto cómo todo puede terminar en un momento y cómo lo puede perder todo. Él nos dice que su enojo dura solo un momento, pero su bondad dura toda la vida. Que tal vez lloremos durante la noche, pero en la mañana saltaremos de alegría. Esta es una palabra para usted. La alegría llegará al amanecer. El sol de justicia resplandecerá para usted que en este momento vive en oscuridad. Permítame orar en este momento por su vida, por esos momentos tal vez de angustia que está atravesando, y que podamos declarar su palabra, que viene la mañana, que después de toda esta oscuridad, esto traerá bendiciones inimaginables. Y la mayor bendición que esto traerá es que nos habremos acercado al Dios Todopoderoso, que nuestra relación con Él se habrá estrechado, que habremos comprendido nuestra razón de ser y es vivir para su gloria, pero que también traerá todas esas respuestas que tanto necesitamos y que también traerá los cambios que tanto hemos anhelado. Bendito Dios que estás en el cielo, quiero darte gracias por cada persona que en esta mañana, que en este día, que en esta tarde, que en esta noche escucha esta palabra. Señor, tú sabes por qué noches, por qué momentos de oscuridad, de angustia, de dolor o de tristeza o de ansiedad está atravesando. Pero Dios, nos volvemos a ti. Te suplicamos con todo el corazón como lo hizo David. Te pedimos, Señor, ten compasión de nosotros. Nunca dejes de ayudarnos, como era la oración de David en este Salmo 30. Señor, y creemos que tú estás preparando un glorioso, un maravilloso amanecer, que la mañana traerá la alegría, que la mañana traerá los cambios, que la mañana traerá la respuesta que esta persona que está aquí al frente está necesitando. Bendigo cada persona que escucha, cada persona que en este momento está ahí al frente. Dios, gracias, porque nunca nos abandonas, porque nunca nos dejas solos. Gracias, Dios, por tus promesas. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea a Dios. Y si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, quiero invitarte a que por favor la compartas con alguien a través de nuestro canal de YouTube,
nuestra página de Facebook, ahí van a estar los mensajes a tu disposición y compártelo con alguien si ha sido de bendición para tu vida. Mil bendiciones para ti.